Una sociedad turbia, justicieros encapuchados y un dios azul. Tras convertirse hace más de 30 años en uno de los cómics más influyentes de la historia, su mensaje sigue vigente en la actualidad. Hoy hablaremos de su adaptación televisiva. Hoy hablaremos de por qué Watchmen es antirracista y tú no te habías enterado. Watchmen es por muchas razones una de las obras más difíciles de adaptar a la pantalla, y no solo porque uno de sus creadores, Alan Moore, está completamente en contra de cualquier adaptación de su novela gráfica, sino porque también es un retrato de la complejidad de las facetas humanas. Sin embargo, Damon Lindelof ha logrado lo impensable, traduciendo el cómic a la actualidad estadounidense para retratar su trauma original, el del racismo. ¡Ojo, spoilers! Pero desde un principio Lindelof dijo que esa no era su historia para contarla, así que contrató a una serie de guionistas afroamericanos para que fuesen ellos los que retratasen este trauma de la sociedad estadounidense. Creo que ilumina muy bien el momento norteamericano, que es un momento de crisis que probablemente acabará mal, quizá como Paul Auster predicaba, en una guerra de independencia nueva que separe el país en dos, y no hay tantas ficciones que hayan sido tan finas en identificar esto. Uno de los cambios más obvios es el de poner como personaje principal a Sister Night, Hermana Noche, una vigilante afroamericana que combate a las instituciones racistas, y por otro lado crear un Doctor Manhattan que también es afroamericano. La policía va encapuchada para evitar así los ataques de la extrema derecha, pero también comete ilegalidades y brutalidades contra la gente. La acción de Watchmen se sitúa en unos Estados Unidos donde hay una presidencia ilimitada del demócrata Robert Redford. Hay más reparaciones y justicia social, pero sigue la desigualdad y el hecho de que los ricos siguen siendo los más poderosos. Además de los supremacistas blancos, los malos de la serie son multimillonarios, gurús tecnológicos egocéntricos que lo que pretenden es controlar el mundo. Aún así, estos terminan siendo derribados en situaciones un poco absurdas por personajes normales, remarcando que también son humanos y que por tanto un futuro mejor es posible. Sin embargo, ahora vamos a ver claves de por qué Watchmen es un claro alegato antirracista. El primero es el de la masacre de Tulsa. But Black Wall Street was also an anomaly. It thrived at a time when the KKK was incredibly active in Oklahoma, and the nation had just been through the Red Summer of 1919. When white mobs murdered black people in dozens of incidents across the US. En 1921, la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, tenía uno de los claros ejemplos de la prosperidad de la comunidad afroamericana. Tenía lo que se conoció como el Wall Street negro, un barrio donde los empresarios afroamericanos tenían negocios muy prósperos. Sin embargo, esa prosperidad disparó el odio de muchos blancos. Fue entonces cuando un grupo de supremacistas blancos arrasaron con ese barrio, quemaron todos los comercios y asesinaron a unas 300 personas. Sus cuerpos fueron abocados al río y el linchamiento quedó absolutamente borrado de los libros de historia. Lindelof y su equipo de guionistas decidió utilizar la masacre de Tulsa como el motor que impulsa la nueva serie de Watchmen, advirtiéndonos así de una posible nueva insurrección del supremacismo blanco. Así lo explicaba su creador, Damon Lindelof, en el Serializados Fest. I educated myself and I was overwhelmed by the tragedy on a number of different levels. The first was the wealth, the sheer generational wealth that would have existed had this not happened. But more importantly, the idea that that Greenwood, Black Wall Street, was a beacon for what people of color could achieve in the United States, and just as an inspirational a possibility, and it was just decimated on that level. The sort of message was like, this is what happens when you dare to try to achieve what white people achieve. But the most terrifying part of it all was that it had been erased. That and so for a century now, people have been trying to push Tulsa into the popular culture, into the consciousness of America. And it's not like everybody went quiet, but nobody was listening. And when I would talk to my friends about this discovery, very well-intentioned, liberal, progressive friends, their eyes would kind of glaze over. Like they didn't know what to do with this information. And so I became compelled to say, I'm not going to be one of those people who just says, isn't that sad? I'm going to try to do what I can. I've got a pretty large megaphone here by being offered something like Watchmen, and I know people are going to watch it. At least they'll watch the first 10 minutes. So if I'm going to do it, I've got to do it at the beginning, and
it's got to be central to the story arc. Aunque es un hecho clave en la historia racial de Estados Unidos, muchísimos estadounidenses no conocían para nada ese linchamiento. Pero tras el primer episodio se dispararon las búsquedas en internet de lo que había sucedido. De esta forma, Watchmen utilizaba las raíces de los problemas raciales de Estados Unidos para dar a conocer problemas que habían ocurrido en el país. Una vez más, la ficción sirve como plataforma ideal para la concienciación de la ciudadanía. La verdadera crítica política en Estados Unidos sobre su propio sistema siempre viene de la ficción audiovisual, o al menos la ficción audiovisual siempre está muy atenta a esto. 250 años de democracia ininterrumpida pueden estar llegando a su fin, ¿no? Y creo que eso Watchmen lo explica bien. Aunque Watchmen habla de un universo ficticio, a veces es difícil diferenciarlo de lo que cuenta sobre la realidad. Sin ir más lejos, tras el impacto del coronavirus y el asesinato del afroamericano George Floyd en manos de la policía, el presidente estadounidense Donald Trump reapareció en un meeting expresamente en Tulsa, Oklahoma. Otro de los grandes vínculos con la actualidad es que durante las protestas del Black Lives Matter se hicieron pintadas en grandes ciudades de Estados Unidos que recuerdan a los títulos de créditos de Watchmen. Otra clave es el racismo policial. Entre todos los momentos de excelencia de Watchmen, probablemente es el episodio 6 el que es más lúcido en su crítica social. Ese capítulo nos lleva a conocer la historia del primer vigilante, un encapuchado afroamericano que combate el racismo estructural dentro de la policía después de ver que la propia policía está plagada de supremacistas blancos. Se toma la justicia por su mano porque la policía está secuestrada por grupos ultras. Watchmen se confirma como una de las exploraciones más hondas y dolorosas de la experiencia afroamericana jamás trazadas desde los márgenes de la cultura pop. Noel Ceballos cree que la serie ha encontrado en el racismo lo que el cómic hizo con la Guerra Fría, una amenaza existencial que permite trazar una gran escala de grises. El mundo de la Guerra Fría y la posguerra fría es un mundo claramente en el que las derivas del país tienen que ver con el terror exterior, es decir, con un enemigo innombrable que está fuera, pero el Watchmen que propone en su continuación Lindelof es una América que expresa sus dificultades y sus anomalías mirándose a sí misma. Me parece muy habilidoso por parte, y muy audaz, muy atrevido hacerlo, por parte de Lindelof. Explica muy bien el giro a una especie de reaccionarismo necrosante en las estructuras del Estado, cómo van girando las fuerzas del orden, cómo opera la política, además con esta capacidad profética, ¿no?, de ponernos a todos con mordazas en la boca. Por si fueran pocos los paralelismos con la realidad, hay quien sostiene que uno de los villanos de ese capítulo, un empresario racista y antisemita de Queens, es en realidad una referencia a Fred Trump, el padre de Donald Trump. No solo porque comparten el nombre o la inicial del apellido, o porque el nombre de sus empresas es casi el mismo, sino porque el padre de Trump también tuvo un supermercado en Queens y fue detenido en unas protestas del Ku Klux Klan en 1927. ¿Cómo te quedas? Otra clave es cómo se utiliza el personaje de Rorschach para hablar del supremacismo blanco. Para ponernos en contexto, en Watchmen el sistema se basa en una gran mentira. En los años 70, el multimillonario Adrian Bate, más conocido como Ozymandias, orquestó un atentado contra Times Square, en el que liberó un calamar gigante de otra dimensión para matar a millones de personas. Desencadenando ese desastre, lo que pretendía era unir a la población mundial en solidaridad y evitar una guerra nuclear que en ese momento parecía inminente. El hombre más inteligente del mundo vende ese plan como un accidente para salvar al mundo y los vigilantes de Watchmen encubren su mentira. En el cómic, Rorschach es asesinado porque quiere desvelar esa gran mentira a la población y termina filtrándolo a un medio ultraconservador, lo que sería actualmente o Breitbart o OK Diario. Rorschach es un personaje de ultraderecha, es Humphrey Bogart si se dejara llevar por lo más siniestro de lo que hay en él, ¿no? Esa especie de repulsa de Rorschach respecto a la modernidad, es decir, a lo contemporáneo, a la ciudad, claramente es un posicionamiento reaccionario. La serie de Watchmen hace que años más tarde los seguidores de Rorschach sean los miembros de la Séptima Caballería, un grupo terrorista de supremacistas blancos vinculado con la policía, el conservadurismo político y el Ku Klux Klan que pretende subvertir el orden social. Según uno de los guionistas de la serie, esas palabras reflejan el Make America Great Again de Donald Trump, un discurso con el que el ultraconservadurismo estadounidense se vende como víctima básicamente porque las minorías raciales tradicionalmente oprimidas están ganando nuevos derechos. No es un juego de progresismo y conservadurismo,
es más bien un país que se ha vuelto esquizofrénico. El cabreo de los haters muestra que realmente Watchmen es una serie política. Como ha pasado con otras series, la lectura política de Watchmen hizo cabrear a algunos de sus seguidores, que lanzaron una campaña de troleo masivo para perjudicar las puntuaciones de la serie. En el portal Rotten Tomatoes, por ejemplo, la serie tiene un 95% de aceptación entre los críticos, mientras que cuenta solo con un 55% entre los usuarios. Esta campaña anti-Watchmen sostiene que la serie es propagandística y divisoria, porque básicamente expone los problemas raciales de Estados Unidos. Lo que molesta a muchos es que en la serie Rorschach se haya convertido en una fuente de inspiración para el supremacismo blanco. Algunos vieron un héroe en Rorschach por su voluntad de desvelar la verdad, pero la realidad es que en el cómic el personaje es absolutamente misógino, reaccionario, homófobo y totalmente racista. No conozco ninguna interpretación de Rorschach en el que se le pudiera considerar otra cosa que lo que es. O sea, es un justiciero de ultraderecha. El propio Alan Moore, el creador del cómic, se mostró preocupado hace ya unos años por el hecho de que la gente veía a un héroe en un personaje fascista. Quería que fuera un mal ejemplo, pero tengo gente que se me acerca por la calle diciendo «Soy Rorschach, esa es mi historia». Y yo pienso «Sí, genial, ¿puedes alejarte de mí y no volver a acercarte a mí mientras viva?» Un que si quiere bolsa en toda regla. Dave Gibbons, el otro creador de Watchmen, comparó directamente a Rorschach con Hitler o Margaret Thatcher, porque según dijo, a pesar de ser muy malos, son también bastante atractivos. Lo que hace que la decisión de Lindelof y su equipo de guionistas de convertir a los seguidores de Rorschach en un grupo de fanáticos supremacistas blancos sea coherente y lógica. La serie ha sido atacada por los que lo ven como un alegato político, pero olvidan que Watchmen siempre ha sido político. El cómic ya era una advertencia sobre los problemas de Estados Unidos, en los que se nos llamaba a desconfiar del poder y de la extrema derecha. La única diferencia es que ahora el mensaje político es más claro. ¿Y a vosotros qué os parece Watchmen? Lo podéis contar en el apartado de comentarios y suscribiros y dar un like si os ha gustado. Y si me queréis insultar también lo podéis hacer, que esto no se puede quedar dentro. Es lo que pasa cuando hablas de política.